Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el tema de hidrostática, parte 1. Vean, la hidrostática hay que tener en cuenta que es una ciencia que se va a encargar del estudio de los fluidos. Entonces, aquí hay que recordar, la palabra hidrostática nos da la idea de ¿qué? Del agua. Entonces, no solamente el agua son los fluidos, también los fluidos pueden ser los gases, ¿no? También pueden ser fluidos, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que es una ciencia física dedicada al estudio de los fluidos, pero fluidos en equilibrio. O sea que no se encuentran en movimiento, sino que se encuentran en equilibrio. O también lo podríamos denotar como fluidos en reposo, ¿ya? Veamos, un fluido es una sustancia que presenta fuerza de cohesión y repulsión iguales. O sea, la fuerza de cohesión y repulsión van a ser iguales. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, ¿no? En el caso de los líquidos, que es lo que nos vamos a centrar en el estudio, ¿ya? En el caso de los líquidos se puede cumplir ciertas características. Estas características que yo lo voy a mencionar a continuación son aquellas que se cumplen para todo tipo de líquido. Por ejemplo, capilaridad. Por ejemplo, tensión superficial. Por ejemplo, viscosidad. Entonces, ¿qué será la capilaridad? La capilaridad es aquella característica que se presenta, por ejemplo, en las plantas, ¿no? En las plantas. Por ejemplo, las plantas cuando absorben, ¿no? Las aguas, las sales minerales, por el xilema, ¿qué es lo que hace? De abajo de la tierra, el agua asciende, comienza a subir, y ese fenómeno de ascender o subir se llama capilaridad. Asciende hacia la parte superior, ¿no? De los frutos. No solamente sucede en las plantas, también puede suceder en pequeñas telas, ¿no? Por ejemplo, tal vez le ha pasado a ustedes que está lloviendo, se generan charcos en la pista y tu pantalón o buzo apenas toca el líquido y ves cómo el líquido comienza a subir por tu pantalón hacia la parte superior, ¿no? De esa manera. Entonces también ahí podemos observar el fenómeno de capilaridad, ¿ya? Tensión superficial. Bueno, hablamos de tensión superficial, aquella fuerza que permite que las moléculas se encuentren unidas entre sí. O sea que los átomos de hidrógeno que corresponden al agua se encuentran unidos entre sí, para que no se pueda romper. Por ejemplo, los zancudos. Los zancudos pueden estar sobre la superficie sin hundirse debido al fenómeno de tensión superficial. Luego tenemos la viscosidad. Es el movimiento de los líquidos o la resistencia que presentan algunos de los líquidos al momento de moverse. Por ejemplo, ¿qué es más viscoso? ¿El alcohol o la miel? Nosotros vemos aquí que la miel es más viscosa, su movimiento es mucho más lento. En cambio, el alcohol es un líquido y se mueve mucho más rápido. Entonces, ambos tienen la misma característica de ser líquidos, sino que uno es más viscoso que el otro. Y debido a esa viscosidad, es también que al momento de querer evaporarse, el que se evapora más rápido es el menos viscoso, y el que se evapora menos rápido, ¿no? Es el más viscoso, ¿no? Veamos aquí. También debo tener en cuenta algunos de los principios o leyes que es bastante importante cuando hablamos de la hidrostática. La hidrostática se basa en dos principios bastante importantes que vamos a conocer: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice: la presión ejercida sobre un líquido se transmite con la misma intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. Un ejemplo de aquí es la prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? La prensa hidráulica es un artefacto, ¿no? En la cual yo genero presión en un lado, y esto de aquí va a ser transmitido mediante un tubo hacia la otra parte y genera la misma presión. Con la presión que yo estoy ejerciendo aquí, con la misma presión va a tener que levantar el peso que se encuentra en la otra parte. Es una prensa hidráulica, ¿ya? También ten en cuenta que aquí el fenómeno de la prensa hidráulica se basa mayormente en los movimientos de los fluidos. O sea,
debo tener en cuenta que los puntos de dicho fluido deben ser en cualquier dirección. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un globo, estoy inflando un globo, entonces la presión se genera en cualquier dirección, en cualquier parte de ese globo se va a generar la presión, ¿no? Pero en el caso de aquí estamos hablando con respecto a los líquidos, ¿ya? Bueno, principio de Arquímedes. ¿Qué nos detalla el principio de Arquímedes? Dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso desalojado. El peso desalojado. O sea, ¿qué significa peso desalojado? Peso que es retirado, pues, ¿no? Retirado. Ahora, veamos algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se presenta el empuje. Veamos, aquí tenemos un cuerpo, ¿ya? Tenemos un cuerpo. Al empuje le vamos a colocar de color negro. Mira aquí. El empuje va a ser de líquido hacia el cuerpo. O sea, va a ser de esta manera. Hacia arriba va a ser el empuje. Recuerda que es de manera vertical y hacia arriba. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede con el peso? El peso es hacia abajo, pues, ¿no? El peso es hacia abajo. Entonces, el peso es hacia abajo. Peso, ahí está el peso, ¿no? Empuje y el peso. Mira, te das cuenta aquí de que cuando un cuerpo tiene menor peso, el empuje va a ser siempre mayor. Entonces, el cuerpo no se va a poder sumergir, va a estar flotando, ¿no? Va a estar flotando en la superficie debido a la tensión superficial del agua, ¿no? Va a estar flotando. Entonces, si el empuje es mayor que el peso, sucede este fenómeno. Por ejemplo, los flotadores, ¿no? El peso es menor al empuje, es menor al empuje. Por eso que los flotadores pueden estar en la superficie, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. El empuje es igual al peso. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el empuje es igual al peso. Bueno, colocamos nosotros aquí, mira, el empuje recuerda que es hacia arriba y el peso es hacia abajo, ¿no? El peso es hacia abajo. Ahí está el peso. Entonces, vemos nosotros que aquí el cuerpo se encuentra en la mitad. Se encuentra en la mitad, ¿ya? Entonces, aquí van a ser iguales. Y acá en el tercer ejemplo, vemos que el cuerpo está hundido. Por ejemplo, una piedra, ¿no? Está hundida. Entonces, aquí vamos a ver de que el peso es mayor al empuje. O sea, no lo puede empujar el agua, ¿no? La fuerza del agua no lo puede empujar. Entonces, aquí el peso va a ser mayor. El peso, recuerden, el empuje es menor y el peso del cuerpo va a ser mayor. El peso del cuerpo va a ser mayor. Entonces, debido a que el peso es mayor, no se le puede empujar. Una piedra tiene mayor fuerza que la fuerza del agua. Entonces, no lo va a poder empujar. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, tenemos ejemplos de cómo se presenta el empuje y el peso en el tema de hidrostática. Bueno, vamos a ver problemas relacionados con esto, ¿no? Vamos a ver problemas relacionados, pero ya en la parte 2 de hidrostática. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, a continuación vamos a ver algunos problemas referentes a esta parte de hidrostática 1.